Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, un abrazo acá desde tu ciudad, desde la ciudad de Tacna. ¿Cómo ha estado el proceso? ¿Cómo está Brasil al día siguiente del triunfo de Lula? Veía ayer y he seguido básicamente CNN Brasil, que muchos los periodistas que leían los twitters desde el extranjero y también del interior de Brasil saludaban que haya un reconocimiento al proceso electoral de los resultados tan rápidos que se conocieron ayer en Brasil, pero deslizaban como que esperaban la respuesta o la palabra de Bolsonaro luego de la votación. ¿Cómo está el panorama hoy? Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los oyentes de Radio 1. Realmente ayer a las 5 de la tarde se cerraron las urnas y en 2 horas y media, por increíble que parezca, en 2 horas y media fueron contabilizados todos los votos del país. Con 90% más o menos de apuración, el presidente del Tribunal Superior Electoral declaró que estaba elegido Lula. Bueno, más o menos a seguir media hora después, el presidente de la Cámara de Diputados reconoció la victoria de Lula. El presidente del Senado Federal también reconoció la victoria. Y fueron recibidos saludos de varios presidentes del exterior, entre los principales. Aliados del presidente Bolsonaro también ya reconocieron la victoria de Lula, y lo que más sorprende es de que transcurrido más de 15, 16 horas de haber cerrado eso, aún no hay hay un silencio completo del presidente. Se sabe que estaba reunido hoy por la mañana con sus ministros en el Palacio de Planalto en Brasilia, pero hasta el momento no hay ninguna manifestación. Lo único que se sabe es de que en varias carreteras en el país ha habido bloqueos por parte de camioneros, que como que están protestando, pero los camioneros son como que aliados del presidente Bolsonaro. Pero ya partidarios de Bolsonaro ya se ha manifestado de que no se debe hacer eso y que se está guardando entonces la manifestación de Bolsonaro. Entonces estamos en la expectativa de eso. ¿El presidente de la Cámara de Diputados y Senadores son de Bolsonaro? Sí, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Senadores, que también es presidente del Congreso Nacional, que reúne Cámara de Diputados y Senadores, los dos son de Bolsonaro. Y los dos han manifestado que reconocen el resultado y que, bueno, están esperando que el presidente se manifieste. ¿Son reales las informaciones que llegaron previo o en el momento de la votación electoral de operativos militares en algunos lugares donde estaban los bolsones de Lula deteniendo, paralizando a la gente en su proceso de ir a los lugares de sufragio? Noticia que se consumió acá en Perú por Twitter, pero que, bueno, siempre merece la pena una confirmación antes de dar ese tipo de noticias en pleno proceso electoral. ¿Fueron reales esas noticias? Sí, aquí en Brasil existe una policía que se llama Policía Rodoviaria Federal, que es una policía especializada en controlar carreteras. Entonces el presidente de esa policía, que es indicado por Bolsonaro, es cargo de confianza de Bolsonaro, inició un operativo en la parte nordeste del país, que es donde está la mayoría de los electores de Lula, un operativo tipo operativo Padrón, como que dijeron, bueno, hoy vamos a revisar para ver quién está con las llantas malas, qué problemas hay, en la tentativa de controlar a todos los que sean electores de Bolsonaro. Inmediatamente el presidente del Tribunal Superior Electoral intervino y ordenó
de que, porque el presidente del Supremo Tribunal Electoral, durante ese día de elección, él controla. Y mandó suspender esa operación, inclusive lo llamó, fue allá en Brasilia, y dijo, bueno, que se trata de una operación que se hace normalmente, pero lo extraño es que normalmente lo hacen justamente en el día de la elección y en los lugares donde está la mayoría de los electores de Lula. Él dijo de que no se había perjudicado, o sea que nadie dejó de votar por causa de eso. Pero en verdad, en muchos lugares del país, principalmente en la Amazonia, algunos alcaldes no enviaron transporte para indígenas, pero los indígenas nativos también tienen voto. Y fue dada una disposición por el Tribunal Superior Electoral para que el transporte público en ese día sea gratuito y para todas las personas, para posibilitar de que todos vayan, pero la responsabilidad es de los alcaldes, y algunos alcaldes que son bolsonaristas, bueno, no dieron el transporte. Esa es la situación. Y yo había escuchado esa noticia un día antes, que era gratuito para todos el transporte en Brasil. En ese día de la votación, sí, todos los trenes urbanos, los metros, transportes colectivos, todos los transportes fueron gratuitos. Ya. Ahora, resaltar el tema del resultado tan rápido, 2 horas y media, y cómo se fue acortando esa diferencia que hubo al principio, y ya la tendencia estaba marcada a media tarde el día de ayer, que la estábamos viendo. Y reconocimiento, como lo has mencionado, de actores políticos internos y externos al proceso electoral, salvo Bolsonaro, que habrá que esperar a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Pero luego de esto vino un discurso de Lula que escuché, era resaltado por muchos porque Lula es un buen orador, pero que no había dejado esto a la improvisación, que tenía un discurso escrito que llamaba a la reconciliación, a la paz, a una sola Brasil, no una Brasil dividida. ¿Qué te pareció ese discurso de Lula, donde también habló del cambio climático, habló del racismo, de varios temas importantes dentro del desarrollo de las políticas que siempre o por lo menos en los gobiernos de Dilma y de Lula se habían trabajado anteriormente? Bueno, el triunfo de la candidatura del expresidente Lula representa no solo la victoria de un partido, que es el partido de él, el Partido de los Trabajadores, representa la victoria de un conjunto de partidos que se reunieron en una frente amplia, y ese grupo de partidos son partidos de centro derecha y de centro izquierda. Entonces, la idea es hacer un gobierno de unidad nacional y de reconstrucción del país, porque Bolsonaro pertenece a un partido que es el Partido Liberal, que es un grupo muy radical de extrema derecha, y que mucho daño le ha hecho al país, ha aislado al país de la comunidad internacional, y todos los partidos, inclusive los partidos de centro derecha, se convencieron de que el único que tenía condiciones de enfrentar al presidente Bolsonaro era el expresidente Lula, porque fue una elección muy rápida, y en elecciones muy rápidas solamente son viables candidatos que son muy conocidos. Y el presidente Lula fue presidente por 8 años. De las últimas 9 elecciones del país, ganó 3. Y participó, consiguió participar y consiguió unir a los que quedaron en las elecciones en tercer y cuarto lugar, que pasaron a apoyar a Lula. Entonces, es una victoria que representa a un amplio sector de la comunidad brasileira, y que incluye empresarios, que incluye partidos políticos de centro derecha, y que se espera que ahora se forme en los próximos 2 meses, se tomen las posiciones debidas para que se inicie el proceso de transición al gobierno, que es lo que más preocupa, porque parece que el presidente Bolsonaro va a hacer todo lo posible para complicar la vida del presidente Lula, que representa a ese amplio sector que he mencionado anteriormente. Ya.
Sí, escuché también ayer de que Lula, antes de salir a dar su discurso a los brasileños, había estado llamando a los aliados, a los que habían conformado ese frente, para agradecerles el apoyo y comprometerse con ellos, que no era un triunfo del PT ni un gobierno del PT, sino de todos los que habían generado esa confluencia de grupos políticos. Exactamente, aparte de llamarlos telefónicamente, muchos fueron personalmente y participaron ahí. Estaban ahí, ¿no? Una de las candidatas, que es la candidata Simone Tebet, que es del Movimiento Democrático Brasileño, que es un partido de centro derecha, participó activamente y acredito que va a tener un lugar importante dentro del gobierno. Entonces varios fueron ahí personalmente y agradecieron. Son muchos políticos de todos los partidos. El mismo Bolsonaro, el día viernes hubo un debate en la Red Globo, que fue el último debate, y cuando comenzó el debate dijo: todos están contra mí, todos están contra mí. Prácticamente se quedó solo, Él mismo confesó que estaba solo, porque prácticamente como se veía de que la victoria era de Lula, a última hora tentó salvarse de diferentes formas. Y bueno, realmente fue una victoria bien difícil. La diferencia es una diferencia de 2 millones de votos, que es una diferencia en términos, es una diferencia grande para un país que tiene 220 millones de habitantes y más o menos 120 millones de electores. 2 millones es un número significativo. Y lo más importante es de que Bolsonaro perdió votos en la parte rica del país, que es el sur del país, donde yo vivo, y en el centro este del país. Comparando los resultados de las elecciones de 2018 con las elecciones de 2022, el partido, ¿no? el movimiento consiguió ganar votos en el sur, en el centro sur, consiguió ganar más o menos 11 millones de votos. Y en el norte y el nordeste, que es donde tiene más votación, consiguió también aumentar 2 millones de votos. Entonces, Bolsonaro perdió en relación a la votación de 2018 y Lula consiguió ganar en el sur, en el centro sur. No ganó en términos de ganar la elección, ganó votos. Y con esos votos fue lo suficiente para ganar con esa diferencia de 2 millones de votos. Para comentarle un poco a nuestros oyentes, tú estás en Río Grande del Sur, que es la zona pegada al Uruguay, la parte baja, ¿no es cierto? Es un gran estado. Río Grande del Sur es como sería Tacna en el Perú. El mapa abajo. Es el último estado del país que hace frontera con Uruguay y con Argentina. Es un estado grande, tiene 12 millones de habitantes. 12 millones de habitantes. Y ahí ganó Bolsonaro, pero la ventaja no fue como anteriormente. En la elección de 2018, vamos a decir, ganó como 70-30. Ya. Y en esta elección fue como 53-47. Bastante. Bastante diferencia. Disminuyó bastante. Sí, y otro tema que se veía ayer era que Bolsonaro había empezado ganando con buena diferencia, pero se fue acortando y al final, cuando ya estaba acercándose, ya hasta los propios analistas decían que Lula ya por la proyección ganaba, debido a que el reconteo de votación venía atrasado en los estados donde Lula ganaba. Mencionaba mucho Bahía. Sí, Bahía es un estado que queda en la parte nordeste del país. Es un estado que tiene muchos habitantes que son de razas negras, indígenas. Inclusive se consiguió elegir el gobernador del estado por primera vez en la historia. Es un descendiente de indígenas. Y consiguió ganar. En el primer turno estaba con 20% y consiguió a 53%. Le ganó al segundo, que es el hijo de un, aquí le llaman coronel. No es coronel del ejército, es ¿hacendado? Es un tipo de hacendado. Que era muy conocido y que inclusive es blanco.
Solo que se fue a la playa, se bronceó para decir que era moreno. ¿En serio? Algo que llamó la atención. Y bueno, consiguió ganar. Entonces han tenido esa victoria. Ahora, ¿por qué Lula está libre? ¿Cómo le explicamos esto a nuestros oyentes? Bueno, Lula estuvo más o menos 500 días preso. Y fue realizado el Tribunal Superior, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, el Supremo Tribunal Federal, juzgó de que el lugar donde lo habían juzgado era un lugar que no era adecuado, que fue en el estado de Paraná, en Curitiba, donde funcionaba lo que se llama de Lavallato. Ajá. Bueno, a él se le culpaba de que se había comprado una cobertura, no sé cómo se llama eso en español, es un departamento que queda en la parte alta de un edificio. Creo que era un triplex, ¿no? Un departamento con varios pisos. Un triplex, sí, un triplex. Y bueno, en verdad no habían pruebas. Ya. Y entonces fue anulado todo el proceso. Y a partir de la anulación de todo ese proceso, fue habilitado para poder nuevamente concurrir. Y bueno, habrá después, se puede hacer un otro proceso judicial. Y eso me imagino que ahora va a seguir. Ya, o sea, pero en ese momento no está todavía con el proceso activo. Pues, le pueden llevar. No. Y lo que fue lo que llevó Sergio Moro en Paraná. Sergio Moro, el juez Sergio Moro en Paraná. Yeah. Ese juez fue el juez que inició todo. Yeah. Que en verdad él inició todo para que Lula no consiguiera ser candidato en 2018. Y reemplazar a Dilma Rousseff. Sí, para reemplazar a Dilma. Él impidió, él hizo todo. Y era un juez tan parcial que apenas eligió a Bolsonaro, lo llamó para ser ministro de Justicia. Ajá. Y ya quería ser indicado para el Superior Tribunal Federal, porque el presidente indica a los jueces que forman parte del Superior Tribunal Federal. Pero termina enfrentado con Bolsonaro. ¿Cómo? Termina con diferencias con... Bolsonaro, Sergio Moro al final, Bolsonaro peleó con todo el mundo. Uno de ellos peleó con Sergio Moro, que también salió, lo acusó de una serie de irregularidades y postuló al cargo de senador por San Paulo. Solo que él no vivía en San Paulo, él vivía tiene residuo electoral en Paraná, Curitiba, y no pudo concurrir por San Paulo. Entonces se presentó para el cargo de senador por Paraná y fue elegido en Paraná. Ya, y senador por Paraná en el Senado Nacional. Sí, en el Senado federal. Solo existe un Senado, que es el Senado Federal, que funciona en Brasilia. Sí, es que cuando vi el impeachment a Dilma Rousseff, son muchísimos. Más o menos en torno de 90 senadores y 550 diputados federales. Aparte de los diputados federales, cada estado es como si fuese un país. Y en cada estado existe el gobernador, existe una asamblea legislativa, o sea, existe una especie de congreso, parlamento del estado. Todos los estados tienen sus diputados estaduales. Y hay diputados nacionales que serían federales. Hay diputados nacionales. Son 550. 550. Es bien grande. Es bien grande. Son 200 billetes de millones, es mucha gente. Sí. O sea, de distribuir porque la cantidad es por la representatividad en esas cámaras. Ahora, ¿y qué tiene Bolsonaro? Porque él acusaba de corrupción a Lula, corrupto, pero le respondían en redes que él también había sido corrupto y le sacaban algo de la esposa y los hijos. Lo que pasa es lo siguiente, de que el presidente Bolsonaro, más o menos 3 o 4 meses después que subió, cerró en Curitiba había un grupo de jueces que juzgaban que era la Lavallato, y cerró y dijo que bueno, ya la cerramos porque ya no hay más corrupción en Brasil, se acabó todo.
Ya. Y en verdad hay varias acusaciones que se le hace. La más grave es de que en el presupuesto federal se abrió una parte del presupuesto que aquí se le llama de presupuesto secreto. O sea, no se sabe para quién va el dinero, no es público para quién va el dinero. Los diputados tienen derecho a conseguir dinero del presupuesto que lo destinan para obras en sus bases, pero no se sabe cuánto va para quién. Ya. Porque es secreto, por eso es orzamiento. Y eso es una forma de corrupción, porque con eso se compra a los diputados que apoyan a Bolsonaro. Aparte de ser una corrupción, es una deturpación de la distribución entre poderes, porque la función del poder ejecutivo es gobernar y hacer obras, y la función del poder legislativo es poder legislativo y fiscal. No es hacer obras ni recibir presupuesto para hacer nada. Y esto fue una creación de Bolsonaro, que es el presupuesto secreto, que espérase ahora que se acabe con eso. ¿Y podrán demostrar en qué usaron ese presupuesto secreto o...? Es presupuesto secreto, o sea, teóricamente nadie sabe. Ya. Hubo un debate. ¿No tienen obligación de rendir cuentas o lo tienen en una caja fuerte, el informe? Está escondido. Ya. O sea, lo esconden para que no denuncien. El presidente Bolsonaro, cuando estaba discutiendo con el presidente Lula en un debate, sacó una hojita donde tenía una lista de diputados. Pero si es secreto, ni el presidente podía saber. Ya. Porque es secreto. Pero él tenía acceso a eso. Y es una forma de corrupción también. Ya, perfecto. Ahora, permíteme, porque es un tema que mucho de eso se extrapola acá a Perú también, porque hay comparaciones en el tema político, la radicalización de los discursos, ¿no? Y la forma como también se realiza la política acá en Perú. ¿Cuál fue el rol de los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación en esta elección participaron de una forma tranquila. Ya. Hubo un canal de televisión que se llama Joven Pans, que por la primera vez fue un canal de televisión que explícitamente apoyaba a Bolsonaro. Ya. Entrevistaba a Bolsonaro, entrevistaba a diputados de Bolsonaro, le hacía campaña a Bolsonaro. Y es raro porque nunca aquí ningún canal de televisión ni ningún periódico ha sido identificado con un candidato. Ya. ¿No? Y bueno, en esta elección, ese canal de televisión, que es Joven Pan, que es un canal pequeño, hizo eso, ¿no? Ya. Hizo eso. Ahora, ¿también en Brasil juega un rol importante las iglesias? Sí. Cuando se hacen las encuestas de opinión, generalmente se pregunta varias cosas. En la última encuesta, ahora antes de la elección, se trazaba un perfil de quiénes eran los electores de Lula y quiénes eran los electores de Bolsonaro. Lula ganaba entre los pobres, los que ganan hasta 1 a 2 salarios mínimos, que representan 70% de la población. Lula ganaba entre las mujeres, con una diferencia bien grande, como decir, 60% de las mujeres votaban en Lula, y los hombres votaban en Bolsonaro por el machismo. Ya. Entonces, los pobres, las mujeres, entre las religiones, los católicos votaban en Lula, y los evangélicos, las religiones evangélicas que han crecido mucho aquí, y a donde los pastores obligan y cobran diezmo, creo que se dice. Diezmo. Los pastores cobran diezmo de los que van a las iglesias. Ahí ganaba Bolsonaro. ¿Qué más? En las regiones, en la región norte y nordeste ganaba Lula, y en la región más al sur y centro-este ganaba Bolsonaro. Entonces, los pobres del país, las mujeres del país, los negros, inclusive por raza se hace la encuesta también, los negros y los mulatos sería, votaban en Lula, y los blancos votaban en Bolsonaro.
Entonces, es una elección donde claramente fue un enfrentamiento entre capital y trabajo. Los empresarios así apoyaban a Bolsonaro. ¿Por qué? Porque Bolsonaro hizo un conjunto de reformas, reforma administrativa, reforma de la previdencia social, donde fueron disminuidos impuestos para baratear el costo de los trabajadores. Y ¿cómo se llama lo que se jubilan? Los jubilados, los pensionistas. Sí, los pensionistas del Estado. Fue hecha una reforma que fue prejudicial, creo que se dice, para esta categoría de algo parecido con el Perú. El ministro de Economía quería implantar un sistema parecido al de Chile, que es un sistema donde cada uno contribuye para su aposentadoría, y que me parece que en Chile no funcionó, pero no pasó en el Congreso, no consiguieron aprobar eso. Entonces fue una elección donde los trabajadores, así, los sindicatos apoyaban claramente a Lula, los empresarios y todos los sectores más atrasados de la sociedad estaban apoyando a Bolsonaro. ¿Por qué? Porque Bolsonaro les había dado, disminuyó los impuestos, disminuyó inclusive los salarios de los trabajadores. El salario mínimo, por ejemplo, no fue reajustado, no tuvo aumento real en el gobierno Bolsonaro. Caso contrario, que fue en los últimos 20 años más o menos, el presidente Fernando Henrique Cardoso, que gobernó durante 8 años, aumentó el salario mínimo, dio un aumento real de 30%. El gobierno Lula aumentó en torno de 50%. Durante el último gobierno, que fue de Bolsonaro, no hubo aumento. Y eso fue una de las cosas que también pesó en la votación, porque los trabajadores, tanto del sector privado cuanto del sector público, fueron perjudicados. Los del sector público no recibieron ningún aumento durante todo ese periodo. Ahora, ¿Lula tendrá la capacidad de aglutinar más respaldo más allá del 50% y hacer los cambios o reformas que Bolsonaro ha llevado en contra de la mayoría? ¿Y tendrá la capacidad de manejar Senado, diputados, si es que tiene alianzas con otros grupos políticos, o es difícil articular esos cambios que ha ofrecido? Bueno, en el Congreso Nacional hay un grupo de senadores y diputados que aquí es conocido como Centrón. El Centrón es un Centrón. ¿Ya? El Centrón es un grupo de senadores y diputados de partidos políticos, la mayoría de centro derecha, que son partidos que no presentan candidato a presidente. ¿Ya? Pero son los partidos que gobiernan el país, que deciden el país. ¿Por qué? Porque ellos esperan que un candidato gane la elección y después van y le ofrecen apoyo. Generalmente es eso. Los mismos que apoyaron a Fernando Henrique, que apoyaron a Lula, que apoyaron a Dilma, que le hicieron el impeachment a Lula, después se pasaron para Bolsonaro. Ya. Entonces ahora Lula va a tener que negociar, y él sabe cómo negociar. Eso tiene que construirse una mayoría, porque es imposible gobernar sin apoyo del Congreso Nacional y del Senado Federal. Entonces, en los próximos 2 meses va a ser meses en los cuales se va a configurar el gobierno, se va a tener que conversar con esos partidos que son partidos de centro derecha, y se tiene que llegar a un acuerdo. Siempre funcionó así. En Latinoamérica se hacen la pregunta si Lula tendrá la capacidad de convertirse en el líder de la región, como era en sus 2 periodos como presidente de la República. ¿Le da espacio la situación actual interna de Brasil como para ser líder? Bueno, el tipo de gobierno que va a asumir ahora es un gobierno de unidad nacional. Es un gobierno que va a intentar reconstruir al país. No es un gobierno del Partido de los Trabajadores, no es un gobierno de izquierda, es un gobierno de centro, es de centro izquierda y de centro derecha, que va a pasar a reconstruir. Entonces, no sé cuál va a ser el papel que políticamente va a cumplir Lula en
Sí, se especula, el... va a apoyar a los Kirchner, va a apoyar a Boris, va a apoyar a Castillo, va a apoyar a Petro, pero con la situación interna de Brasil primero tiene que lograr cierta estabilidad. Yo creo que la prioridad va a ser primero viabilizar el funcionamiento normal del país, reconstruir las instituciones nacionales, y eso va a ser la prioridad. La pauta externa es una pauta secundaria en el momento. Ya, y económicamente, ¿cómo está el Brasil en estos momentos? Bueno, con la pandemia, ¿no? Con la pandemia, la economía paró un poco, que fue el año 2020. El 2021 ya se comenzó a abrir un poco la economía, y actualmente se puede decir que ya se está en proceso de recuperación, pero aún tanto la industria, porque Brasil tiene industria, a pesar de que se ha desindustrializado en los últimos 20 años, la industria ha perdido mucho porque China pasó a ser la fábrica del mundo. Entonces Brasil ha perdido un poco su producción industrial, pero tiene producción agrícola muy grande, producción de soya, producción de café, de cacao, caña de azúcar, producción de carne, producción de pollo, creo que el pollo, y todos esos son productos de exportación. En estos momentos se está en proceso de recuperación. Aún no se consiguió recuperar el nivel de producción que existía en 2019, que es antes de la crisis, antes de la pandemia, perdón. Ya, en esa situación se encuentran entonces en estos momentos un proceso de recuperación, porque ayer escuchaba a Lula que hablaba de industrializar al Brasil. Reindustrializar. ¿Por qué? Porque el partido de Bolsonaro, el Bolsonaro es el partido liberal, y ellos piensan de que se debe abrir la economía y que la industria, bueno, si es más barato comprarle a China o comprarle a quien sea, se le debe comprar a quien sea. Y el gobierno que va a asumir es un gobierno que tiene una posición más nacionalista, o sea, se va a defender a la industria nacional. Dejar de ser primario exportador, ¿no? La idea sería reindustrializar el país. Tiene sus límites porque China ya ha ocupado un espacio significativo, pero se puede hacer algo en términos de política industrial y política de ciencia y tecnología que apoye a los productores industriales brasileños. Y digitalización, ¿no? También la digitalización está avanzando bastante. Perfecto. ¿Cuándo asume Lula? Lula debe asumir el día 1 de enero del próximo año. El 1 de enero. Solamente para quitarme dudas, lo decía acá en la radio, el poder económico de Brasil, ¿cada estado es más grande que el Perú? Bueno, en términos de tamaño físico... No, económico. Económico. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto? No lo tengo a la mano ahorita. Bueno, tendría que preguntarle aquí a mi internet, pero ahí voy a perder un tiempo. Es un tema pendiente. Me parece que más o menos el tamaño de la economía brasileña equivale a 8 veces el Perú, más o menos. 8 veces. O sea, una vez calculé a cuánto equivalería el Perú. Más o menos equivale a 2 estados del sur, que sería, como decir, Río Grande del Sur y Santa Catarina, que son los estados del sur del Perú. Pero con grandes diferencias, porque el sur de Brasil produce mucho producto agrícola, y el Perú no tiene producto agrícola, porque aquí abunda la tierra, abunda agua, hay agua, tierra y capacidad empresarial para producir. Entonces hay mucha producción de soya, de trigo, de arroz, de ganado. Aquí abunda la carne. La carne Uruguay, sobra, ¿no? Hay bastante carne, bastante pollo. Se produce para el consumo interno, se produce para exportaciones para el norte del país y también para el exterior. ¿Y Dilma tendrá algún papel en el gobierno de Lula?
Me parece que como hubo el impeachment de Dilma y no sé qué, tal vez en este momento, como se trata de un gobierno de unidad, tal vez no ocupe. Yo creo que va a entrar gente nueva. Va a entrar gente nueva, tanto del Partido de los Trabajadores que ganó, cuanto de otros partidos, como el MDB, que es un partido de centro derecha que apoyó, el Partido Democrático Trabalista, que también apoyó. Son varios grupos políticos que apoyaron y que imagino irán a formar parte del ministerio del nuevo gobierno. Perfecto. Ricardo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy bien, mis saludos entonces a toda la comunidad de Tacna y del sur del Perú que escucha Radio 1, y estamos aquí a cualquier momento a disposición de Radio 1 cuando exista algún tema que interese a los oyentes de Tacna. Muchas gracias. Ricardo Rondinel Cornejo nos acompañaba desde Brasil con un comentario, análisis y también resolviendo algunas dudas sobre el Brasil y la elección el día de ayer del nuevo presidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva.